Imagen Radio presenta Concierge en Imagen con Cecilia Núñez. Rutas viajeras para comerse al mundo. Comenzamos. Somos viajeras, por pasión, por trabajo, por turistas, por necias, por desobedientes, por rebeldes, por impertinentes, por feministas. Viajamos llenas de curiosidad, de preguntas y de respuestas, dispuestas a descubrir qué es lo que realmente estamos haciendo allá, tan lejos de casa. Nuestra pasión personal se convirtió en una misión intrínseca de inspirar a otras mujeres a apropiarnos de nuestro derecho a viajar, a guiar y dejarnos guiar, a emprender camino, solas o acompañadas. Somos viajeras. Viajamos para emprender la búsqueda de nosotras mismas y de nuevos horizontes. Alzamos vuelo, realizamos travesías a pasos firmes, con confianza propia y también en el mundo que nos rodea. Viajamos con valentía, pero sobre todo con conciencia plena y despierta para cuidar de nosotras mismas y del planeta que habitamos y que hoy tenemos el derecho de recorrer. Somos viajeras. Viajeros y viajeras, bienvenidos a Concierge en Imagen. Ya estamos despidiendo marzo, qué rápido se está pasando este año, pero bueno, muy contentos de recibirlos semana a semana en este espacio que está diseñado para inspirarlos, para motivarlos y antojarlos a comerse México y el mundo. Como cada sábado, saludamos con mucho gusto a todas las estaciones hermanas y afiliadas de Grupo Imagen en todo el país y agradecemos mucho que nos sintonicen, que se pongan con nosotros en esta sintonía viajera y que nos cuenten sobre sus viajes, sus planes de viajes y sus recuerdos de viajes en @cecinunes en X y en Instagram, en @somosconcierge en X y en @somosviajeras11 en Instagram, también en Ceci Núñez y en imagen_MX. Recuerden que Concierge en Imagen sale por todos lados. Estamos en redes sociales, estamos en Imagen Radio, en Tele Nacional en el 3.4, en 90.5 en FM y en Cadena Nacional en otras estaciones. También estamos en YouTube, en Multicast y en Sky por el canal 1162. Así es que, pues, comencemos este viaje por esta celebración a la primavera. Hoy vamos a platicar sobre diferentes temas de turismo, pero sobre todo vamos a estar hablando sobre las reformas que hace casi un año el gobierno de la Ciudad de México promulgó. Hay una ley que se llama la Ley del Turismo Local, que empezó a regular plataformas como Airbnb y Booking.com. En estas regulaciones incluyeron obligaciones tanto para las plataformas como para los dueños de los inmuebles, a quien también conocemos como anfitriones. Y para conocer cómo las personas que rentan sus propiedades tuvieron que adaptarse a estas nuevas regulaciones, vamos a conversar en unos minutos con Héctor Rivera, que es anfitrión de Airbnb y fundador de Todos Somos Anfitriones, un colectivo de familias y pequeños emprendedores que tras las reformas se unieron para defender sus derechos, los de la economía colaborativa y los del turismo. También vamos a platicar sobre una nueva sección que estrenamos hace una semana en Concierge en Imagen. Estoy bien contenta con esta sección. Se llama Tacoterapia, porque los tacos son nuestra mejor terapia para estar bien y vibrando en amor y en felicidad. Así es que vamos a tener colaboraciones cotidianas con nuestro querido señor Escalante, un escritor, periodista e investigador gastronómico, con quien descubriremos algunos de los más de 20,000 tipos de tacos que dicen que hay, y vamos a estar platicando sobre toda la fisionomía del taco. De dónde viene el nombre del taco, cuáles son los tacos que comemos en México, cómo se representa este tipo de gastronomía en diferentes partes del mundo, y también vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con el maíz y con los ingredientes de primera con este experto de tacos que es el señor Escalante. También vamos a platicar con Hanna Richardier,
quien es CEO de Nosotras Viajando. La tuvimos hace un par de meses en Concierge en Imagen y nos platicaba sobre su agencia de viajes especializadas justamente para mujeres mayores de 50 años, con quien hace recorridos por diferentes partes del mundo, y justamente ahora estamos viviendo con Nosotras Viajando un recorrido por Japón. Regresamos a mediados de abril, así es que vamos a estarles platicando sobre todas las experiencias que estamos viviendo en Japón. Pero antes de comenzar por este recorrido viajero, vamos con nuestras noticias viajeras. Noticias viajeras. El 14% de las mujeres que viajan lo hacen solas y el 70% de quienes acuden a agencias especializadas en viajes en solitario son mujeres, de acuerdo con investigaciones de Mark Bryan y de Data Appeal Company Alma Wave Group. Esta tendencia responde a un cambio social en el que las mujeres reafirman su independencia y la toma de decisiones en viajes. Del 3 al 6 de abril se llevará a cabo la 6ª edición del Festival Flores y Jardines, un evento que durante 4 días interviene con espectaculares instalaciones florales, cientos de fachadas en Polanco. Este año, bajo el tema Jardines del Futuro, tanto organizadores del festival como vecinos de Polanco buscan, a través de pláticas y talleres gratuitos, crear conciencia sobre la importancia de aprender de la naturaleza y su increíble capacidad de regeneración. San José del Cabo, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos y Cancún son los 7 destinos mexicanos que Kayak, el metabuscador de viajes, incluyó en su guía de turismo del sueño, en la que clasifica lugares de todo el mundo de acuerdo a su contaminación acústica, la calidad del aire y la proximidad con la naturaleza, así como la gobernanza y la estabilidad política de cada destino. Hasta el próximo 27 de julio, el Museo Tamayo albergará El Horizonte Siempre se Aleja, una exposición que indaga sobre el concepto de lo contemporáneo. La muestra está integrada por obras de 21 artistas contemporáneos, nacionales e internacionales. Booking.com, Airbnb, Marriott y Delta Airlines encabezan el ranking de las compañías del sector turístico mejor posicionadas para afrontar los desafíos del futuro, según el informe Future Readiness Indicator Travel 2025. El estudio considera factores como la integración de inteligencia artificial, la personalización digital, la sustentabilidad y la capacidad de inversión. Sigue a Ceci Núñez en Instagram y en X como @CeciNúñez. Airbnb es una comunidad de hospedaje que nació en 2007, cuando sus fundadores recibieron a 3 huéspedes en su piso de San Francisco. Desde entonces ha crecido mucho y actualmente cuenta con más de 5 millones de anfitriones que han compartido sus alojamientos con más de 1.500 millones de personas en casi todos los países del mundo. Viajeros y viajeras, pues ya estamos de vuelta en Concierge en Imagen. Escuchamos a nuestro concierge experto hablando sobre Airbnb, esta comunidad de hospedaje que nació en el 2007 y que ha crecido de manera exponencial en el mundo y que forma parte de una de las tendencias de viaje y de hospedaje más importantes de México y del mundo. Y bueno, me da mucho gusto conectar esta mañana con Héctor Rivera. Él es anfitrión y fundador de Todos Somos Anfitriones, este movimiento de Airbnb, que bueno, ha sufrido bastantes regulaciones y para ello nos va a platicar Héctor Rivera sobre todos estos cambios y esta serie de reformas a la ley del turismo local que están pues naciendo con el objetivo de regular las plataformas digitales que ofrecen los servicios de alojamiento como Airbnb y Booking.com. Bienvenido, Héctor, muchas gracias por recibirnos la llamada y estar en contacto con nosotros en Concierge en Imagen.
¿Qué tal, Cecilia? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo el público. Hola, Héctor. Pues mira, quisiéramos que platicar contigo primero acerca de qué significa ser un anfitrión en esta plataforma de hospedaje mundial en Airbnb. Claro, por supuesto. Mira, pues la figura del anfitrión es una figura ya ampliamente conocida. Es una persona que ofrece un espacio, suele ser una habitación, suele ser un departamento solo, una casa, o incluso hay otro tipo de espacios que se pueden ofrecer como más particulares. Pero al final es ofrecer un espacio propio a alguien que está haciendo un viaje por diversos motivos. Puede ser motivos de turismo, pero también pues, se ofrece este espacio para personas a lo mejor que están cambiando de residencia o para personas que tienen una situación médica y necesitan la diferencia, por ejemplo, del hospedaje tradicional, pues puede ser otras particularidades, ¿no? Más habitaciones, una sala, un espacio de trabajo, todo este tipo de cosas que normalmente no se pueden ofrecer en un espacio tradicional como una simple habitación de un hotel. Y esto, pues bueno, se hace a través de poner un anuncio, una publicación en una plataforma digital, que hoy en día pues existen varias, y a través de esa plataforma digital pues se pone en contacto un huésped que desea poder ocupar este alojamiento. Prácticamente es eso, la diferencia a lo mejor con el hospedaje tradicional es pues el tipo de espacio y que se ofrece a través de una plataforma donde se pone en contacto con eso. Pero al final pues se trata de servicios de hospedaje. Héctor, tú personalmente, ¿cuándo comenzaste a ser un anfitrión de Airbnb? ¿Cuál es tu historia y tu relación con Airbnb? Bueno, mi historia es muy parecida a la de muchas personas. Yo comencé hace 7 años con un departamento propio. En ese momento yo lo tenía rentado a través de una renta tradicional, lo rentaba vacío y pues bueno, el inquilino en un momento decidió ya no seguirlo ocupando y pues bueno, yo conociendo la plataforma, en mi caso propio, lo de Airbnb, decidí amueblarlo, equiparlo, ponerle todos los utensilios y subirlo a la plataforma. En ese momento, bueno, me di cuenta que efectivamente uno podía obtener una renta tradicional, claro, implicando también más trabajo, ¿no? El tema de recibir a personas en el alojamiento, pues hay un servicio detrás de todo esto, donde hay que solucionar problemas, ofrecerlos, recibirlos, y una serie de cuestiones que tienen que ver con la comodidad de la persona que está ahí. Pero sí. En serio fue hace 7 años con un departamento propio y posteriormente también, bueno, viendo que esto era pues, toda una actividad, una prestación de servicios completa y también tomando en arrendamiento otros inmuebles para equiparlos, para dejarlos con todos los muebles y ofrecer con el servicio. Entonces yo en lo personal tengo departamento propio y departamento también rentado. Perfecto, Héctor. Vamos a un corte y volvemos. Estamos platicando sobre todos los matices de Airbnb, esta plataforma de hospedaje que está cambiando la forma en la que viajamos y la forma en la que nos relacionamos con los lugares a los que viajamos y también con los anfitriones que nos reciben en cada destino. Esto es Concierge en Imagen. Vamos a un corte y volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Concierge en Imagen. Somos Anfitriones es un colectivo de familias y pequeños emprendedores que han salido adelante con los ingresos que generan gracias a sus propiedades y que tras las reformas de ley de turismo en la Ciudad de México se unieron para defender los derechos de los anfitriones, la economía colaborativa y el turismo. Ya estamos de vuelta en Concierge en Imagen, viajeros y viajeras, y estamos platicando
sobre pues este espacio de hospedaje que se llama Airbnb, que muchos viajeros alrededor del mundo pues han experimentado este tipo de hospedajes y este tipo de experiencias, y estamos platicando en entrevista con Héctor Rivera, quien es anfitrión y fundador de Todos Somos Anfitriones, que escuchamos hace un ratito a nuestro concierge experto hablarnos de qué es esto de Todos Somos Anfitriones. Y pues, Héctor, preguntarte un poco de qué se trata esta iniciativa en la que se unieron todos los anfitriones para poner un poquito más claro sus obligaciones, sus responsabilidades, pero también sus derechos como anfitriones. Claro, por supuesto. Nosotros somos podemos decir, un colectivo actualmente donde a través de redes sociales logramos juntar a todas estas personas que ofrecen el servicio de hospedaje de plataformas, que tienen pues la denominación de anfitriones. De acuerdo con la ley también les da esa definición. No somos parte de las plataformas digitales, no somos parte de Airbnb, sino somos la persona que presta el servicio de hospedaje. En resumidas cuentas, en el mes de abril de 2024 salió una reforma a la ley de turismo donde se pretendió regular todo el esquema del hospedaje a través de plataformas digitales y se creó un padrón de anfitriones. Esta reforma básicamente establece la creación de un padrón para que todos nos inscribamos en ese padrón, pongamos nuestros nombres, pero sobre todo pongamos ahí los anuncios con los cuales se ofrece este servicio. A través de esa plataforma se asigna un folio que se tiene que poner en la plataforma al lado del anuncio. Básicamente era eso, junto con otras cuestiones que nosotros vemos bien, que son cuestiones de regular el servicio, tener números de emergencia, avisar, por ejemplo, al condominio. Cuando este inmueble se encuentra en una propiedad de condominio, hay que avisar al condominio. Y bueno, hay que inscribirse en esta plataforma. Entonces es una manera de tener un control y una regulación de todas las personas que ofrecen este servicio. Todo estaba bien hasta ahí. Sin embargo, en el mes de octubre, específicamente el 3 de octubre, se publica una reforma a esa ley donde establece un límite de hospedaje del 50% de las noches al año. Esto no es otra cosa más que una limitante para que podamos trabajar solamente en la mitad, en ofrecer este servicio. Obviamente luego pues afecta directamente, hay una repercusión económica en los ingresos de todos los anfitriones, tal cual como permitir a alguien que trabaje solamente el 50% de los días del año. No entiendo bien, Héctor. A ver, supe que hubo esta ley que limitó a los anfitriones a rentar sus propiedades por más del 50% de las noches del año. Pero, ¿eso quiere decir que no pueden tener ocupación del 100% al año? Es correcto, tal cual, que no se puede tener una ocupación del 100%, ni del 90%, ni del 80%. Se puede tener hasta una ocupación del 50% de noches al año. ¿Y a qué responde esta iniciativa? Con esta iniciativa, según la propia ley que establece esta restricción, señala que se hace a raíz de dos cosas principalmente. Una supuesta simplificación, o sea, lo que están diciendo es que este tipo de servicio y hospedaje ha generado una simplificación en ciertos lugares de la ciudad. Sí, Héctor, te quiero interrumpir un segundo aquí, porque yo vivía en la Condesa y en la Roma, viví muchos años ahí, y me tuve que salir de 2 departamentos porque los dueños de los departamentos los metieron en Airbnb. Mi renta subió muchísimo y además yo tenía noches de lunes, martes, de gente que estaba vacacionando y que estaban en fiesta completamente. Nunca nadie me avisó, a mí como vecina. Yo me he salido de 3 departamentos distintos, en la Roma, en la Condesa y en la Juárez, justamente por este tema de que no está bien regulado lo del Airbnb. Y quisiera preguntarte si están llegando a algún acuerdo para que tanto los anfitriones de Airbnb y gente que ha hecho pues un negocio y una forma de vida, este tema de hospedajes de Airbnb,
tengan beneficios, pero también no solo los viajeros, sino los vecinos de los departamentos en donde se ponen a disposición en Airbnb. Y totalmente. De hecho, esto es precisamente de lo que se trataba la reforma de abril que abrió en un principio. Aunque el padrón se tenía un control, o tiene control, sobre todos los inmuebles que se prestan este tipo de servicios, pero también hay ciertas obligaciones ahí. Por ejemplo, entre estas obligaciones se establece los números telefónicos, ¿no? Y que se puedan hacer llamadas cuando efectivamente los inmuebles no se les está dando el uso adecuado, no se están respetando, por ejemplo, los reglamentos o de un edificio niño, o se está también alterando, digamos, el orden público. Eso hace que todos los vecinos, por ejemplo, porque esto puede ser visible a los vecinos, puedan llamar al propietario de ese inmueble, puedan a su vez indicarle a las personas que se están hospedando que respeten estas cuestiones. Ese es el primer punto. Y también números de emergencia, y también, por ejemplo, impedir, al menos controlar un poco el acceso de menores de edad, y todo este tipo de cosas se establece en la ley de reglamento de turismo. ¿Ok? Este no es el problema, y los anfitriones no estamos en desacuerdo con esas cuestiones. Sabemos que implica una responsabilidad. El tema también de la gentrificación es algo de verdad bastante complejo, y decir que este servicio de hospedaje es lo que ha ocasionado la gentrificación, la verdad es que no es algo tan cierto, y las autoridades incluso lo han admitido. O sea, de acuerdo. Sí, es parte del universo de la gentrificación, pero no son los responsables. Es correcto, solamente es una parte, incluso creo que es una pequeña parte. Realmente, tanto en la colonia Condesa, en la colonia Roma y otras colonias cercanas, la gentrificación ha existido incluso desde antes de la entrada de las plataformas digitales. Sí. Eso es un fenómeno que tiene que ver también con otras cuestiones como son pues la ubicación, digamos, los servicios públicos y otras cuestiones que ha hecho que personas con un mayor nivel adquisitivo han decidido estar en esto. Entonces eso elevó muchísimo también las rentas en esos lugares, porque a lo mejor también eran ocupados en rentas tradicionales por extranjeros que ganaban obviamente más de lo que ganan las personas aquí, y eso empezó a gentrificar mucho. Perfecto. Después llega el servicio de hospedaje a través de plataformas, y pues se cree que sí puede tener también alguna repercusión, pero esto no es ni la máxima, ni total, ni nada por el estilo. Totalmente. Y además, Héctor, pues un poco hablar también de todas las posibilidades de viaje, de un viaje un poco más auténtico, en el que tienes un contacto mucho más local con el destino, con los lugares que visitas a través de Airbnb. Y pues seguiremos hablando contigo, Héctor, sobre lugares de Airbnb, sobre qué es lo que se enfrentan los anfitriones y qué es lo que ofrecen también a los viajeros. Y como para despedirnos, Héctor, aunque hablaremos el próximo mes contigo, con algún representante de Airbnb, para seguir aprendiendo de qué es lo que esta plataforma nos da como viajeros, qué experiencias nos da, quisiera que me respondieras ¿cuál sería para ti el mayor beneficio de elegir un Airbnb en lugar de elegir una experiencia de hotel convencional? Es toda una experiencia realmente. En mi experiencia, por ejemplo, en 7 años como anfitrión, he tenido muchos comentarios por parte de los huéspedes. Por ejemplo, sentirse en casa, eso es una cuestión. Normalmente un Airbnb también tiene cierta decoración que hace sentir a las personas como en casa. Esa es una. La otra también pues tiene que ver con el número de habitaciones. Un cuarto de hotel, pues las familias, por ejemplo, que viajan juntas tienen que estar separadas. Se pierde tanto la convivencia. Entonces, en un Airbnb están como en casa, pero en otro lugar pueden convivir, pueden, por ejemplo, jugar, tomar un café, estar conviviendo también en familia. Esa es otra cuestión. 3, pues obviamente también el tema de estar mucho tiempo. Hay hospedajes, por ejemplo, como mencionaba en un principio, que tienen que ver con visitas médicas. Tienen familiares a lo mejor, entonces se busca un Airbnb cerca de los hospitales porque hay que estar pendientes, pero hace también muy complicado estar en un cuarto de hotel
por temas también de incluso de lavandería, ¿no? De poder lavar la ropa, de poder Sí, estar totalmente. ahí, poder trabajar. Oye, Héctor, nos quedamos súper picados con el tema de Airbnb y de todos somos anfitriones. Vamos a platicar contigo en los próximos meses. Muchas gracias por estar con nosotros en Concierge en Imagen y espero que en algún momento nos podamos conocer en persona. Claro que sí, con mucho gusto, Cecilia, será un placer. Muchas gracias a ti, Héctor Rivera. Él es creador de Todos Somos Anfitriones en Airbnb y vamos a escuchar a nuestro concierge experto que nos va a contar sobre los hospedajes de Airbnb más exóticos en el mundo. Airbnb ofrece alojamientos únicos que transforman cualquier viaje en una experiencia inolvidable. Entre los más exóticos se encuentran la mundialmente famosa Casa Caracol en Isla Mujeres, que permite vivir como una sirena en una casa con forma de concha marina. En Bali, Indonesia, destaca Aura House, una casa ecológica de bambú ubicada en la selva. Y en Reverbed, Reino Unido, se puede disfrutar de una estancia futurista en una nave espacial que parece un platillo volador. Estos son algunos alojamientos que ofrecen a los viajeros experiencias que van más allá de lo convencional. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Concierge en Imagen. Escuchas Imagen Radio. Inspiración para comerse al mundo. Alejandro Escalante es escritor, periodista e investigador gastronómico. Ha participado en eventos culinarios en México y el extranjero como autor, conferencista y cocinero. Publicó La Tacopedia, una enciclopedia del taco, y coescribió Acridofagia y otros insectos. Ha colaborado en diferentes medios de comunicación y ha sido asesor de diversos restaurantes y festivales gastronómicos. Es propietario de los restaurantes La República, Caviria y La Casa de los Tacos. Tacoterapia. Ya estamos de vuelta en Concierge en Imagen y escuchábamos a nuestro concierge experto hablándonos de Alejandro Escalante, este escritor, periodista e investigador gastronómico que nos va a estar antojando las razones para deleitarnos con nuestro platillo favorito del mundo, que son los tacos. Y bueno, pues hace un par de semanas tuvimos nuestra primera sección de tacoterapia con Alejandro Escalante, en donde estuvimos platicando sobre todo este tema del origen de los tacos, sobre esta fascinación que tenemos en México y en todo el mundo por este platillo. Y ahora tenemos otra vez al señor Escalante, gran amigo y querido amante de la gastronomía, que nos va a llevar de la mano por este mundo del taco. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Ceci? Un gusto saludarte y a todos los radioescuchas del mundo. Oye, cuéntanos, Alejandro, primero quiero comenzar, aunque las semanas pasadas ya estuvimos platicando sobre tu recorrido por el mundo de la gastronomía y sobre la tacoterapia. Quiero que nos cuentes un poco de dónde nace este concepto de la tacoterapia que, bueno, yo vi por primera vez en tu menú en la Casa de los Tacos en Coyoacán. Cuéntanos un poco sobre este concepto. Sí, pues tenemos este platillo que se llama tacoterapia, que incluye tres tacos que son como las especialidades de la casa. Pero la historia en sí, la anécdota, es que hace unos años hubo un joven que se quería suicidar y estaba subido en un edificio y amenazaba con aventarse, ¿no? Y entonces se juntó gente y tal y llegaron unos policías y le dijeron: no, hombre, no te mates, nosotros te invitamos unos tacos. Y el joven así como que empezó a dudar. Y entonces dijo: ¿es en serio? Sí. Y entonces ya se bajó y se fueron a echar los tacos con los policías y en fin. Entonces
ahí platicando acerca de esta anécdota, decidimos que le aplicaron la tacoterapia. La tacoterapia, que cuántas veces no hemos aplicado para nosotros mismos. Yo te estaba platicando el día que fui a comer, comí delicioso, oigan, no es por hacer publicidad, pero comí delicioso. Me fui el sábado antepasado, me fui a echar unos tacos a la casa del taco con el señor Escalante en Coyoacán, que es una taquería que lleva 70. Se fundó en el año 70, así es. La Casa de los Tacos, en Carrillo Puerto 16, esquina Ortega, en el mero centro de Coyoacán. Y pues como dice, la Casa de los Tacos tiene muchísimos tacos, pero no solamente tacos, también tenemos sincronizadas, ensaladas, sopas, postres. No, está delicioso. Y ahí platicábamos justo de que todos hemos tenido que asistirnos con la tacoterapia. Yo me acuerdo de niña que el premio por sacarme buenas calificaciones, por portarme bien, todo lo bueno que me pasaba era recompensado con ir a una taquería. Y todo lo malo que me pasaba era castigado con no ir a comer taquitos a la calle. Sí, creo que todos en México tenemos no solamente anécdotas de tacos, y podríamos hablar de tacos infinitamente, sino que existe justamente este sentido como de recompensa o premio que siempre significan los tacos, ¿no? Porque, pues, ¿qué son los tacos? Es como el resumen del antojo. Y es el resumen del antojo, exacto. Es una cosa que puede tener muchísimo trabajo detrás, pero al final son 3 bocados que se disfrutan, que pican, que motivan a todas las áreas del cerebro, del gusto, del tacto, de la vista, en fin. ¿Cuál es la anatomía de un buen taco? ¿Qué tiene que tener un taco para ser perfecto? Bueno, los tacos se componen de 3 ingredientes fundamentales, que son la tortilla, viene siendo el soporte, el contenido, que, como te decía, puede ser cualquier cosa, y la salsa o guarnición. Son los 3 elementos que conforman los tacos. Se podría decir que es la santísima trinidad del taco. Estoy totalmente de acuerdo. Pero no cualquier tortilla, no cualquier salsa y no cualquier ingrediente. ¿Cómo sabemos distinguir un taco que tiene pues el sostén para llamarse un taco verdadero y un taco al que no hay que parar a reparar? Fíjate que creo que esa es la magia de los tacos. Si uno de los 3 elementos, la tortilla, el contenido o la salsa, es bueno, el conjunto hace la magia. Por ejemplo, hay tacos que la tortilla es increíblemente riquísima y arriba nomás llevan como estos tacos que les dicen de la suerte, ¿no? Que tienes suerte si te toca una hebrita de algo. Y luego una salsa, que también puede ser más o menos, pero la tortilla rescata todo y el resto ya nomás funciona como comparsa. Hay otros lugares, por ejemplo, donde la carne es buenísima y las tortillas y las salsas son 2, 3, pero la combinación vuelve a ser el elemento. Éxito. Ajá. Entonces, hay otros lugares donde definitivamente la salsa es la estrella, ¿no? Hay mucha gente que dice la salsa es la estrella de los tacos y es la combinación. Entonces, ya cuando todo coincide, que son buenas tortillas, un contenido de calidad y unas salsas picantes, ricas, que te convencen, pues ya es un tacazo. Es un tacazo. Y estamos hablando de los tacos desde el México prehispánico. En las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún y de Bernal Díaz del Castillo, Moctezuma ya comía tacos y en estas narraciones aseguran que el emperador azteca utilizaba las tortillas como cuchara, formando algo parecido a lo que hoy llamamos taco. ¿Cuál es el inicio de este platillo? Sí, habría que comenzar con la historia del maíz, que es algo que realmente no está estudiado. Yo creo que en México nos deberían de enseñar la historia del maíz antes de decirnos quién descubrió América, pero ahorita apenas está empezando a ver y a defender y a hacerse una idea más clara de lo que el maíz es como producto y lo que significa para México como identidad y como ingrediente. Entonces, por ahí empieza, pero lo que sí es cierto es que ya en el mundo clásico, en el año 0 más o menos, o del 0 al 100 de nuestra era, en Teotihuacán, ya se conocían las tortillas, ya se comía con tortillas, y bueno, pues los tacos, en resumen, es el arte de comer con tortillas.
Qué delicia. Señor Escalante, vamos a estar haciendo tacoterapias regularmente en Concierge en Imagen. Vamos a estar platicando sobre los diferentes tipos de tacos y me gustaría que nos antojaras contándonos un poco sobre cuáles son los tacos más comunes que conocemos en México. ¿Cuál es como el mapa geográfico del taco? Hay tacos que son antiguos, como los tacos de guisado, en el cual se dan cita muchísimos de los platillos clásicos, algunos de ellos muy antiguos. Hay tacos muy sencillos, como por ejemplo un taco de nopalitos, una ensaladita de nopales en un taco, o un taco de aguacate. Son ingredientes que van directamente a la milpa. La milpa es esta cementera, este lote que está rodeado, donde se siembra maíz y otras cosas, el maíz, frijol y calabaza, pero está rodeado por árboles de aguacate, matas de chile y otras hierbas y otros ingredientes, jitomates, tomates, etc. Entonces, esos ingredientes se reúnen en el taco, digamos, primigenio. Es lo más antiguo. Uno de los tacos que podríamos definir como contemporáneos, y es súper cosmopolita, es el taco al pastor, que nace más o menos en la década de los 30, 40 en Puebla, como tacos árabes, y ya luego en los 50 llega al Distrito Federal para llamarse tacos al pastor. Y ese es una de las versiones más contemporáneas de los tacos. El mundo de las taquerías cambia con la invención de la máquina de hacer tortillas y también con la refrigeración comercial, que modifica todo el concepto de los tacos en los años 50. Perfecto, pues ya vámonos a comernos unos tacos, que ya es hora y ya es momento. ¿Dónde podemos seguir tu rastro y seguir también tus recomendaciones sobre dónde comer tacos? Pues aquí, en este bonito programa de radio. No, pero tengo el Instagram que es @SR, como de señor, SR_Escalante. Ahí a veces subo fotos de tacos. Y también vayan a la Casa de los Tacos en Coyoacán. Es una recomendación que les doy con mucho cariño, pero también con ciertos celos, porque quiero seguir teniendo un lugar en la taquería. Muchas gracias, señor Escalante. Nos vemos pronto en Tacoterapia. Un placer. Y vamos a un corte y regresamos en Concierge en Imagen. Síganos en @CeciNunes y en @SomosViajeras11. Ahí estamos antojándoles unos taquitos en México. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Concierge en Imagen. Escuchas Imagen Radio. Inspiración para comerse al mundo. Japón es un destino fascinante con una mezcla única de tradición y modernidad. Entre sus imperdibles destacan Kioto, con sus templos y geishas; Tokio, una metrópoli vibrante con barrios icónicos como Shibuya y Akihabara; y Nara, hogar de ciervos sagrados y templos históricos. En Monte Fuji, los baños termales onsen y la gastronomía japonesa enriquecen la experiencia. Para mujeres viajeras, Japón es ideal por su seguridad, transporte eficiente y hospitalidad, ofreciendo una experiencia enriquecedora y sin preocupaciones. Somos Viajeras. Ya estamos de vuelta en Concierge en Imagen y bueno, pues de los deliciosos tacos de la mano del señor Escalante, quien nos va a estar contando en esta sección Tacoterapia sobre todo el universo delicioso que tiene el platillo más representativo de México y además el que más
valoramos, no solo en México, sino en el mundo. Vamos a estar platicando con Hannah Richardier, CEO de Nosotras Viajando. A ella ya la hemos tenido como invitada en Concierge en Imagen, y pues ahora nos va a contar exactamente sobre esta experiencia única y enriquecedora para nosotras de viajar en Japón. Estamos en estos días descubriendo Japón con Nosotras Viajando. Hemos armado un grupo hermoso de 16 mujeres que estamos en estos momentos, pues tras los pasos de Nosotras Viajando, y me encanta tener a Hannah en el estudio platicando sobre su iniciativa de poner a todas las mujeres mayores de 50 a darle la vuelta al mundo. Bienvenida, Hannah. Muchas gracias, Ceci. Muy feliz de estar aquí contigo y hablar de este maravilloso destino, que es un destino exquisito justamente para estas mujeres de 50+. Hannah, escuchábamos hace ratito a nuestro concierge experto hablando sobre los diferentes barrios y los diferentes lugares que hay en Japón, y nos decía que Japón es ideal para mujeres viajando en grupo o solas por su seguridad, por el transporte, por su hospitalidad, por lo eficiente de todos los lenguajes para recorrer este país. Cuéntanos un poco en qué se basaron para crear este itinerario maravilloso que estamos viviendo en Japón. Sí, mira, justamente Japón es un destino muy seguro, es uno de los países más seguros del mundo, tiene una conectividad increíble, bueno, ya ves con el tren, el famoso tren bala, ¿no? Que también está muy bien conectado. Su cultura es una cultura muy respetuosa hacia adentro y hacia afuera, o sea, incluso a veces podríamos pensar bastante estricta, ¿no? De manera interna en su sociedad, pero hacia el turismo realmente una hospitalidad increíble, una puntualidad, Ceci, que para nosotros que trabajamos en el turismo es una de las cosas más importantes, ¿no? La puntualidad. Entonces, definitivamente que lo hace un país para recorrer. Además, sus barrios caminando, muchas de las ciudades, como en Kioto, que es, bueno, con sus barrios antiguos de geishas, fácilmente nuestras viajeras pueden en una tarde libre salir y caminar y ir a hacer su shopping que tanto les encanta. Y eso es lo que este país, a pesar de lo inmenso que pueden llegar a ser ciertas ciudades como Tokio, y justamente por eso también vamos juntas, vamos seguras, pero ese contraste al mismo tiempo de seguridad nos permite movernos con más libertad. Sí, y además a descubrir las diferentes facetas de Tokio, ¿no? Lo que estamos viviendo en estos días es como, bueno, de Tokio y de Japón, como esta modernidad de una ciudad. Cambias de barrio y se siente la serenidad de los templos, como también esta manera de hospitalidad que aquí le llaman ometanashi, que significa dar la bienvenida de manera cálida y muy respetuosa a la gente, la belleza natural del Monte Fuji que está a nada de las ciudades, la tradición de los onsen, de estos baños termales en los que estamos sumergiéndonos y descansando, y toda esta combinación de historia, de tradición y de una profunda espiritualidad que estamos pudiendo vivir con un itinerario que me gustaría que me contaras un poco cómo fue diseñado, ideado el itinerario de Nosotras Viajando para personalizarlo a mujeres con muy estricto sentido del gusto y de lo que quieren estar viviendo en su viaje del año o de sus vidas. Sí, justamente, Ceci, nuestros viajes, primero que todo, es darles a esas mujeres el empoderamiento de decir, yo sí puedo, yo, aunque no tengo con quién ir, si mis hijos están muy ocupados, si mi esposo no le gusta viajar o no tengo esposo necesariamente, atreverse a ir con otras mujeres que al igual que ellas van a compartir esta aventura. Desde ahí realmente ahí comienza la experiencia. Pero bueno, decidimos Japón y lo fuimos curando.
hablando de justamente con tu invitado anterior de los tacos, ¿no? Que comentaba de la gastronomía es tan importante, es algo que te lleva a descubrir la cultura del país. Entonces, en nuestro itinerario incluimos muchas experiencias gastronómicas también. Ya ves que Japón, lo que conocemos acá de la comida japonesa muchas veces es muy diferente. No realmente. Tiene nada que ver, oigan, hay que abrir nuestro corazón porque lo que conocemos como comida japonesa en México no siempre es lo tradicional. Tenemos restaurantes que vamos a estar platicando la próxima semana con chefs de restaurantes japoneses en México, wow, que son muy pues especializados, pero lo que conocemos normalmente dista mucho, es más mexicano que japonés. Exactamente, entonces para este viaje lo que quisimos fue eso, primero conocer por supuesto el destino a través de sus templos, su día a día, su población. Elegimos un itinerario para viajeras que van por primera vez a Japón, entonces imperdibles como Tokio, Kioto, Osaka, pero también un itinerario muy original porque vamos a una zona rural que es mucho menos conocida, en Gifu, en donde está Heiji, por ejemplo, en donde hay una naturaleza increíble, y además los templos budistas con toda esta su manera de ser, ¿no? Y sus santuarios también, no solamente templos budistas, sino sintoístas, sí, alrededor. Entonces, por ahí nos vamos en una inmersión total en lo que es Japón y su cultura. Y además hemos tenido entrada estos días a diferentes rituales, a ceremonias del té y a diferentes rituales de budismo, de sintoísmo, que nos han acercado a no solamente como al ambiente vibrante de la ciudad, a su gastronomía, sino también a su filosofía, que a mí me ha sorprendido muchísimo las veces que he estado en Japón y estos días que llevamos aquí recorriéndolo, cómo las religiones y la espiritualidad forman parte de una estructura de vida y de la manera en cómo se relacionan con gente local y también con los extranjeros. Hay una sensación de ser bienvenidas, de que nos reciben bien, pues que no nos pasa en todos los países, ¿no? Que los turistas no son tan bien vistos o no son tan bien recibidos. Sí, y en Japón de verdad que se siente el estar ahí y el estar rodeado de toda esa naturaleza, esos paisajes, esa hospitalidad, te hace sentir agradecido. Yo creo que esa es una de las cosas que en su cultura es muy importante, el agradecimiento del aquí y ahora, del momento presente, de poder estar viendo toda esa naturaleza ahorita rodeadas de todos estos cerezos que están ustedes viviendo por la primavera. Es una cosa única que quizás una vez en la vida lo viven estas mujeres, ¿no? Y tener la oportunidad de estar ahí es un gran regalo. Totalmente. Y bueno, pues la semana que entra en Concierge en Imagen vamos a platicar sobre cómo estamos viviendo la primavera en Japón. También con Hanna Richardier, CEO de Nosotras Viajando, la agencia de viajes especializada para mujeres mayores de 50 años, con quien estamos recorriendo Japón estos días. Ya estamos pues justo a la mitad del viaje. Regresamos a mediados de abril, pero estamos en @NosotrasViajando y en @CeciNunes contándoles todas nuestras experiencias. Y me gustaría, Hanna, antes de despedirnos, platicar acerca de los demás itinerarios que tienes en Nosotras Viajando para este año. ¿Cuáles son los viajes que tienes planeados? Nos vamos desde destinos como Eslovenia y Croacia por la costa adriática ahora en mayo. Hanna, ¿en qué momento te conocí? Namibia, ya no voy a pasar mi casa. África, imagínate ir a África en las dunas gigantescas en Namibia o ir al Parque Nacional de Tosha, en donde hay una de las mayores concentraciones de vida salvaje de todo África. Juntos, todos los elefantes, gacelas, cebras en un solo bebedero. ¡Wow! Es algo que muchas soñamos por tanto tiempo y muchas veces fuimos postergando esos sueños. Turquía, este país también con muchísima cultura. Grecia, definitivamente Vietnam, Camboya y Laos, que es uno de nuestros mejores vendidos. Tailandia, otro país asiático. Asia está realmente en potencia, debo admitirlo. Pero bueno, nuestra lista es interminable, Ceci. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por este espacio y a todos tus radioescuchas les mando un saludo.
Hanna, no nos vamos a quedar con más ganas porque la semana que entra nos escuchamos para hablar sobre Japón y también sobre los demás itinerarios en Nosotras Viajando. Yo ya soy una viajera de Nosotras Viajando, estoy dirigiendo un grupo en Japón de Nosotras Viajando como tour manager, así es que pues estoy entrando a esta familia, más que agradecida, Hanna, contigo y con todas las mujeres valientes y fregonas que se vinieron a viajar con nosotros. Esto fue Concierge en Imagen, nos escuchamos mañana en repetición de 11 a 12 y el próximo sábado de 11 a 12 también para seguir deleitándonos recorriendo México y el mundo. Esto fue Concierge en Imagen con Cecilia Núñez. Rutas viajeras para comerse al mundo.